Evangelio de hoy. Sábado 19 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículo 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos salieron y se confabularon contra Jesús para acabar con él. Pero Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Muchos lo siguieron, y los curó a todos. Pero les prohibió que lo descubrieran. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías: miren a mi siervo, a quien sostengo. Mi elegido, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Y anunciará el derecho a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El complot que nace de la dureza del corazón. Los fariseos. Heridos en su orgullo por la libertad con que Jesús sana en sábado, salen de la sinagoga y se reúnen en secreto para tramar su muerte. Un gesto que revela hasta dónde puede llegar el celo religioso cuando se separa de la misericordia. La luz que él irradia expone las sombras del corazón humano. Y esa exposición resulta insoportable para quienes han convertido la ley en amparo de su propia rigidez. Allí, en la penumbra de un complot, se contraponen dos fuerzas. La violencia que quiere silenciar la vida. Y la vida que se empeña en seguir latiendo. El retiro silencioso del Maestro. Jesús. Con la sabiduría de quien conoce los tiempos del Padre, se retira de aquel lugar. No por miedo, sino para proteger la misión que aún debe florecer. El silencio de su retirada es un acto de profunda libertad interior. Porque no cede al pánico ni responde a la violencia con más violencia, sino que abre un espacio donde la vida pueda seguir germinando lejos del ruido de la hostilidad. La multitud herida que lo sigue. Al retirarse, una multitud lo acompaña. Hombres y mujeres tocados por la fragilidad y la esperanza. Son rostros que llevan el cansancio de las cargas cotidianas. Cuerpos que anhelan la caricia de la salud. Almas sedientas de consuelo. Esa multitud es imagen del corazón humano en todas las épocas. Busca un lugar donde descansar sus heridas. Y reconoce en Jesús la fuente de una ternura que no encuentra en las estructuras endurecidas. Sanaciones que brotan del amor y no del espectáculo. Él los cura a todos. Sin distinción y sin condiciones. Pero les pide que no lo hagan saber. Un gesto que desconcierta a la lógica del triunfo. Porque rechaza el aplauso fácil y se niega a convertir la misericordia en mercancía de prestigio. Jesús sana porque ama. No porque necesite reforzar una reputación. Su autoridad no se alimenta de propaganda, sino de la verdad que brota del servicio silencioso. La profecía que se hace carne. Mateo reconoce en esa actitud el cumplimiento de una antigua promesa. La del siervo manso que no grita. Que no alza la voz en las plazas. Que no quiebra la caña hendida. Ni apaga el pábilo vacilante. Jesús es la encarnación de esa esperanza larga. Un Dios que se acerca sin estruendo. Que no impone. Que no arrasa. Sino que se inclina con respeto ante la fragilidad. La caña quebrada y el pábilo humeante. Qué imagen más bella y consoladora.
Una caña. Frágil por naturaleza. Además resquebrajada. Y un pábilo cuyo fuego agoniza. Representan a personas y comunidades al borde de la desesperanza. Jesús no las desecha. Al contrario. Las sostiene con delicadeza. Sopla con suavidad para reavivar la brasa. Entablilla la caña para que vuelva a erguirse. Así revela el rostro del Padre que nunca renuncia a lo pequeño. La justicia que no nace del aplastamiento del adversario. En el corazón de esta profecía late una promesa de justicia. Pero no se trata de la justicia punitiva que humilla, sino de una justicia que restablece, que cura las raíces de la desigualdad. Jesús no busca la victoria del más fuerte, sino la restauración de lo que había sido roto por el pecado y la indiferencia. Su justicia es bálsamo para la herida y horizonte para la dignidad. La mansedumbre como fuerza revolucionaria. Mansedumbre no es pasividad. Es poder canalizado por el amor. Jesús demuestra que el camino para transformar el mundo no pasa por dominar, sino por servir. No hay estridencia en sus gestos, pero cada uno de ellos resquebraja el muro de la opresión. Esa mansedumbre invita a una revolución interior. Desarmar la venganza. Dejar de buscar el aplauso. Abrazar la paciencia que fecunda silencios. Esperanza para los pueblos más allá de Israel. La profecía culmina diciendo que los gentiles pondrán su esperanza en su nombre. Señala un horizonte que rebasa los límites étnicos y culturales. Un Mesías para todos. Sin fronteras. La universalidad de Jesús rompe toda pretensión de exclusividad. Y abre la puerta a un pueblo nuevo tejido por la fe y la compasión. El susurro que vence al grito. En un mundo que valora el estrépito. El Evangelio nos muestra el poder del susurro. Jesús no compite por el volumen. Propone la cercanía. La voz que no grita penetra sin violencia en la conciencia. Y despierta el deseo de un bien mayor. Así. Esta página nos recuerda que la verdadera autoridad no depende de la fuerza del decibelio, sino de la coherencia entre lo que se proclama y lo que se vive. El dolor que se transforma en misión. La amenaza de muerte empuja a Jesús a recorrer otros caminos. Y allí donde la violencia quiere poner punto final, Él inaugura un capítulo nuevo de gracia. En la lógica pascual, toda herida puede convertirse en fuente de fecundidad, si se abraza desde la confianza en el Padre. Así, la persecución no detiene el reino, sino que expande sus límites. La pedagogía del tiempo de Dios. Jesús sabe que aún no ha llegado la hora definitiva. Por eso se retira y guarda silencio. Enseña que el discernimiento incluye respetar los ritmos del espíritu. No adelantar los acontecimientos. Ni forzar los procesos. El tiempo de Dios es siempre un tiempo de maduración y de esperanza. La comunidad llamada a custodiar el fuego débil. Este evangelio invita a la Iglesia a ser guardiana de los fuegos pequeños. A no despreciar las experiencias incipientes de fe. A sostener la brasa que titila en las periferias. Cada comunidad está llamada a reconocer las cañas quebradas en su interior y fuera de sí. Y a tratarlas con el cuidado que aprendemos del siervo manso. La espiritualidad del cuidado. Cuidar es ofrecer tiempo, presencia y escucha. Es comprometerse con el crecimiento del otro, aunque su proceso sea lento. Jesús nos enseña
Que el cuidado auténtico se practica sin exhibicionismo. Se trata de un arte que se aprende contemplando su manera de relacionarse con los frágiles. La fuerza paradójica de la vulnerabilidad. En la lógica de Dios, la vulnerabilidad no es obstáculo, sino puerta de la gracia. Cristo asume la condición de siervo para mostrar que el verdadero poder se manifiesta en la entrega. La historia de la salvación se escribe con la tinta de la fragilidad acogida y fecundada. Mirar con los ojos del siervo. Seguir a Jesús implica pedir la gracia de ver como Él ve. Descubrir la belleza en lo pequeño. La promesa en lo inacabado. La dignidad en lo que el sistema considera desechable. El discípulo aprende a pasar por el mundo sin romper. Sin extinguir. Sembrando gestos de ternura que anticipan la justicia definitiva. La brisa suave de la esperanza que perdura. Aunque la trama de muerte se cierna. Y la sombra parezca más densa que la claridad naciente. Hay una brisa suave que sigue rozando la superficie del alma colectiva. Recordándonos que la esperanza no depende de los triunfos visibles, sino de la certeza de que Dios obra en lo oculto. Allí donde nadie mira. Germina una semilla que espera su tiempo. Y Jesús, con su paso silencioso, nos enseña a confiar en el temblor casi imperceptible de ese brote nuevo. El arte de desactivar la violencia interior. Mirar a los fariseos y su complot es también mirarnos por dentro. Porque la tentación de suprimir lo que incomoda late en cada corazón. Jesús propone una pedagogía inversa. No es aniquilando al adversario como se vence la oposición, sino abrazando la verdad con humildad. Desactivando primero la violencia que habita en la propia memoria. Aquella retirada estratégica del maestro. Es un mapa para aprender a retirarnos del impulso de la agresión. A respirar hondo antes de responder. A dejar que la paz se asiente como un bálsamo sobre las emociones desbocadas. Custodios de los silencios fértiles. El silencio de Jesús no es ausencia. Es presencia que madura. Y este pasaje revela que existen silencios estériles y silencios fértiles. Los primeros brotan del miedo, de la resignación o del cinismo. Los segundos nacen de la certeza de que el amor necesita tiempo para desplegar su aroma. Aprender a custodiar los silencios fértiles es un arte contemplativo. Implica sostener la palabra no dicha para que llegue a su punto de plenitud. Igual que se deja reposar el vino en la penumbra hasta que alcanza su cuerpo pleno. La teología del cuidado pequeño. Cada gesto de Jesús hacia la caña hendida. Y el pábilo vacilante construye una teología del cuidado pequeño. Esa que pone el acento en el detalle que otros olvidan. La que sabe que un vaso de agua fresca contiene toda la profundidad del Evangelio. Cuando la comunidad interioriza esta teología, se convierte en taller de restauración, donde los hilos sueltos se reanudan con paciencia, y los colores apagados se reavivan con un toque de luz suave. La memoria profética que alienta el presente. Mateo cita al profeta para encuadrar la figura de Jesús. Y al hacerlo nos recuerda que la Escritura no es un archivo muerto, sino una herencia viva que canta en el ahora. La memoria profética sostiene el presente como un ancla de fidelidad. Lo que Dios prometió, lo cumple con creativa exactitud. Por eso podemos caminar sin temor, sabiendo que nuestras caídas perennes encuentran eco en la promesa eterna. La liturgia secreta del andar compartido. Cuando el maestro se retira y la muchedumbre lo sigue,
Se crea una liturgia secreta del andar compartido. No hay templo ni incienso. Pero hay alabanza en cada paso. Sacramento en cada mirada que confía. Eucaristía silenciosa en la mano que roza la túnica con fe tímida. Esa procesión sin pompa nos enseña que el verdadero culto se celebra allí, donde la vida y la gracia se entrelazan sin espectáculo. La paradoja del anuncio oculto. No lo hagáis saber, dice Jesús. Y en esa orden late la paradoja del anuncio oculto. Pues cuanto más se refugia en el silencio, más se expande su fama de bendición. La discreción del reino confunde la lógica publicitaria. No se difunde por megáfonos, sino por la difusión secreta de vidas transformadas. Por la fragancia de una paz que no necesita altavoces. Para llegar a los poros más íntimos de la historia. Vulnerabilidad y misión. Dos caras de una misma moneda. Jesús revela que la vulnerabilidad no es condición aparte del envío, sino su revés luminoso. El siervo manso lleva la fragilidad como credencial de proximidad. Porque solo quien conoce la herida puede curar con tacto de hermano. Somos frecuentes a la tentación de ocultar nuestras fisuras. Pero el Evangelio invita a exhibirlas con humilde confianza. Para que la luz atraviese la grieta y alumbre desde dentro. La pedagogía del paso ligero. Observar a Jesús desplazándose rápidamente lejos. Da un riesgo mortífero enseña la pedagogía del paso ligero. Esa que evita la rigidez de la inercia y se abre a la improvisación guiada por el Espíritu. La fidelidad al proyecto divino exige flexibilidad. Una disponibilidad que sabe cambiar de camino sin perder rumbo. Porque el mapa auténtico no está en el suelo, sino en la brújula interior que vibra al compás de la voz de Dios. Hospitalidad como signo contracultural. Mientras el poder institucional cierra puertas para preservar la pureza. Jesús abre ventanas de hospitalidad que dejan entrar el aire fresco de lo inesperado. Hoy, la hospitalidad radical se vuelve signo contracultural. Acoger al distinto. Escuchar la historia del que viene de lejos. Crear mesas largas donde el pan se multiplica porque el egoísmo se reduce. Allí la justicia prometida deja de ser concepto y se vuelve pan compartido. El canto callado de la brasa revivida. Cuando el pábilo vuelve a arder. Se escucha un canto callado. Apenas un crujir delicado que anuncia la victoria de la vida sobre la ceniza. Así ocurre con toda alma recuperada del borde del desaliento. Su música interior. Tenue pero real. Se suma a la sinfonía del reino. Y el universo entero se hace un poco más luminoso porque una chispa renació de su propio humo. El alba de la justicia definitiva. El texto promete una victoria que aún no vemos en plenitud, pero que ya despunta como el alba en la línea difusa del horizonte. Cada acto de cuidado. Cada sanación discreta. Cada palabra dicha en voz baja para no aplastar la esperanza naciente. Es un rayo anticipado de esa luz total. Por eso la espiritualidad del siervo no es evasión, sino militancia de la delicadeza. Que confía en la semilla incluso cuando la tierra parece demasiado árida. La paciencia de Dios. Jesús no apura el juicio, no castiga a los fariseos en su complot. No condena a los que no lo entienden. Espera. Da tiempo. Su paciencia revela la infinita misericordia del Padre. ¿Cuántas veces nosotros queremos respuestas rápidas? Soluciones inmediatas, triunfo sin demora.
Pero el estilo de Dios es lento, porque es profundo. Su paciencia es signo de su amor. La ternura con los frágiles, Jesús no desprecia a los débiles, ni los ignora. Más aún, son los preferidos de su corazón. El Evangelio nos muestra una y otra vez que los frágiles, los descartados, los invisibles son los primeros en el reino. Él los recoge, los cura, los acoge, y en ese gesto nos muestra el rostro del Padre. Esta ternura es una invitación a revisar cómo tratamos nosotros a los que no cuentan. La fuerza del Espíritu. El texto menciona que sobre Jesús está el Espíritu de Dios. Esa unción no es solo un símbolo, sino una fuerza real que guía cada paso. El Espíritu no lo empuja al espectáculo, sino a la discreción. No lo mueve a gritar, sino a sanar en silencio. Y es el mismo Espíritu que hoy actúa en la Iglesia. Y que quiere hacer de nosotros siervos humildes. Que curan, que callan, que esperan. El escándalo de la mansedumbre, una fuerza que desarma el poder del mundo. Contemplar a Jesús en este pasaje de Mateo es permitir que se nos desarme el corazón desde dentro. Es comprender que su mansedumbre no es debilidad, sino poder escondido. Escondido a los ojos del mundo, pero poderoso en el misterio de Dios. Es escandaloso para la lógica humana. Que quien puede levantar muertos y calmar tempestades decida callar, retirarse, curar en secreto. Pero ese escándalo es el umbral de la conversión. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza se manifiesta en la humildad. Que el verdadero liderazgo consiste en inclinarse a lavar los pies. Que el auténtico poder no está en dominar, sino en servir con amor. Su mansedumbre desarma incluso al más endurecido. Porque no impone, sino que transforma desde el interior. El poder del amor que no grita. Cuando Mateo cita que no disputará ni gritará, ni oirá nadie su voz en las plazas, está delineando el estilo del reino. Jesús no necesita imponerse por el ruido, ni ganarse multitudes con estrategias humanas. Él sabe que el amor que actúa en silencio es más profundo, más duradero y más auténtico. ¿Cuántas veces en nuestra vida sentimos la necesidad de ser reconocidos? De levantar la voz, de hacer notar nuestras acciones. Pero Jesús nos enseña el valor del silencio fecundo. De la discreción que no necesita aplausos. De la fuerza que nace del espíritu y no del ego. Un Mesías que abraza la fragilidad del mundo. El retrato del Mesías que no quebranta la caña cascada. Es de una ternura estremecedora. Jesús no solo es poderoso en el sentido sobrenatural. Su poder más profundo es su capacidad de inclinarse sobre la fragilidad humana sin destruirla. Este es el Dios que no pasa de largo ante las heridas. Que no se impacienta ante las recaídas. Que no abandona al que está al borde del colapso. Este es el Dios que, en lugar de rechazar lo roto, lo acoge para restaurarlo con amor. La lógica del reino, restaurar antes que castigar. Jesús no es un juez con vara de hierro. Él es el siervo que sana antes de juzgar, que levanta antes de corregir. Que consuela antes de señalar errores. Esta lógica del reino es revolucionaria. Porque subvierte nuestras categorías humanas de justicia y corrección. Nos cuesta comprender que Dios prefiera restaurar antes que castigar. Pero esta es la belleza del Evangelio. Nos muestra a un Dios que primero sana la herida. Y luego nos invita a caminar en la verdad. Una justicia paciente y perseverante.
Jesús no abandona la misión hasta que la justicia haya triunfado. Pero no se trata de una justicia inmediata ni espectacular. Es una justicia que se va gestando en el tiempo, como la semilla que germina en el silencio de la tierra, sin que el mundo lo note. Él es paciente con nuestra conversión, constante en su amor, perseverante en su compasión. Su justicia no se rinde ante la lentitud del corazón humano, sino que insiste, espera, ama sin medida. El testimonio escondido, santidad en lo oculto. Muchos de los actos de Jesús en este pasaje son silenciosos y escondidos. Cura sin que lo sepan. Actúa sin buscar reconocimiento. Se retira sin dejar rastro de gloria humana. Esto nos enseña que la santidad no consiste en ser vistos, sino en ser fieles. ¿Cuántas almas santas viven hoy en lo oculto? Curando con palabras sencillas. Sembrando amor en lo cotidiano. Entregando su vida en silencio. Jesús, reflejo del corazón del Padre. En todo lo que hace y dice Jesús en este fragmento, se refleja el corazón del Padre. Un corazón que no se cansa de amar. Que no se apresura en condenar. Que busca salvar hasta el final. Jesús es la transparencia del amor de Dios. En él se desvela el rostro de un Padre que no destruye al que ha fallado, sino que lo abraza con una compasión inagotable. Una esperanza que no defrauda. Que en su nombre esperarán las naciones. Significa que Jesús no es solo digno de fe, sino también de esperanza. Y esta esperanza no es ilusoria. No es vana. No es frágil. Es una esperanza que no defrauda. Porque está anclada en un amor que no cambia. En una promesa que no se rompe, en una presencia que no se aleja. Jesús sigue sanando desde el silencio. Aunque hoy no lo veamos físicamente. Jesús sigue actuando como en este pasaje. Sana en el silencio del alma. Acompaña en el dolor oculto. Consuela en las noches sin testigos. Cada vez que una herida cicatriza en el corazón, Jesús ha pasado. Cada vez que una llama se reaviva, Él ha soplado sobre nosotros. Un camino para imitar, la vía del siervo. Este pasaje no solo revela quién es Jesús. También nos muestra cómo estamos llamados a vivir como sus discípulos. El estilo del siervo es también el nuestro. Mansedumbre, compasión, perseverancia, silencio fecundo. Ser cristiano es aprender a no quebrar la caña cascada del hermano. A no apagar el pábilo vacilante del otro. A actuar con amor incluso cuando somos rechazados. Es seguir a Jesús por la vía estrecha, donde la victoria no es del más fuerte, sino del más fiel. Un modelo para la Iglesia. Este Evangelio interpela también a la Iglesia. ¿Cómo anunciar a Jesús? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué actitudes? Si el Señor se presenta como un siervo humilde, la comunidad cristiana no puede actuar desde el orgullo, la imposición ni la condena. Estamos llamados a ser también cañas quebradas que saben comprender a otras. Y mechas vacilantes que no apagan a las demás, sino que alientan el fuego del Espíritu. La misión, reflejar la mansedumbre del siervo. Cada discípulo está invitado a asumir el estilo del siervo. No gritar, no destruir, no apagar. Sino acompañar, restaurar, levantar. Nuestro testimonio será más elocuente cuando sea más fiel a la mansedumbre de Cristo. Cuando optamos por el silencio que consuela. Por la palabra que anima. Por el gesto que acoge.
Entonces el Evangelio se hace carne otra vez. No hace falta imponerse. Basta con amar como Él ama. Jesús, presencia silenciosa que no quebranta. En un mundo ruidoso y agresivo, donde la violencia suele imponerse y el más fuerte intenta avasallar al más débil, la actitud de Jesús resplandece por contraste como una luz suave pero constante, como un susurro que alcanza el alma. Él no grita, no vocifera en las plazas. No exige ser visto ni reclama privilegios. Su paso es humilde, casi desapercibido a ojos del mundo, pero profundamente transformador en los corazones abiertos. Esa discreción no es debilidad, sino fortaleza contenida, dominio de sí, y fidelidad a una misión que se sostiene no en las armas ni en la presión, sino en la verdad y la misericordia. La caña cascada y la mecha vacilante. Las imágenes que ofrece el profeta, la caña cascada y la mecha humeante, revelan el tipo de personas por las que Jesús se interesa con especial ternura. Él no ignora a los fuertes, pero su corazón se inclina de manera especial hacia quienes están a punto de romperse, hacia aquellos cuya luz apenas titila, y que el mundo considera prescindibles o fracasados. ¿Cuántas vidas marchitas encuentra Jesús en su andar? ¿Cuántos corazones heridos toca con su mano sin herirlos más, sino dándoles el calor que necesitan para no extinguirse? Su ternura es eficaz, no paternalista ni condescendiente. Él no quebranta lo que ya está roto, ni apaga lo que casi no arde. Más bien cura, sopla vida, restaura. No vociferará en las calles. El Evangelio subraya que Jesús no impone su reino como un caudillo político ni como un predicador sensacionalista. No busca los aplausos, ni arma espectáculos para llamar la atención. Él habla al corazón. Y lo hace en el silencio de una presencia constante y fiel. En una época en que todo parece necesitar promoción, viralidad o fama, Jesús enseña el valor de lo escondido, del crecimiento lento, de la semilla que se pudre en la tierra antes de brotar. Su reino avanza como levadura en la masa, invisible pero real. Lo verdaderamente transformador no necesita alarde, sino verdad, amor y paciencia, hasta que haga triunfar la justicia. El aparente silencio de Dios no es abandono. Jesús camina con calma, pero con firmeza, hacia el cumplimiento de la justicia del reino. No se detiene ante el rechazo ni se rinde ante la persecución. Él sabe que el amor es más fuerte que el odio, que la luz vence a las tinieblas, y que la verdad resiste todos los embates. Su fidelidad a la justicia no es ideológica, sino evangélica, está centrada en el bien del ser humano, en su restauración, en su dignidad como hijo del Padre. En su nombre esperarán los pueblos. Jesús no es un Mesías exclusivo de un grupo privilegiado, sino el Salvador que viene a reunir a toda la humanidad. Su nombre es esperanza para todos los pueblos, para todas las naciones, para todas las culturas. Esta universalidad no borra lo particular, sino que lo integra y lo trasciende. El corazón de Cristo no conoce fronteras ni levanta muros. En él, la humanidad encuentra su unidad profunda, más allá de diferencias de idioma, raza, historia o condición. Y su reino no se impone con violencia, sino que se ofrece como esperanza para quien desee acogerlo. El susurro que transforma la historia.
Jesús no clama en las plazas, ni alza su voz para que todos lo escuchen por imposición, sino que actúa como una brisa suave, que acaricia el alma y la convence sin violencia ni estrépito. En un mundo saturado de ruido, de discursos agresivos y de poderes que se imponen a gritos, la actitud del Señor es radicalmente distinta, profundamente liberadora, revolucionaria sin necesidad de alborotos. Porque es la fuerza del amor silencioso el que puede rehacer el corazón más herido y redirigir la historia desde el interior, no desde el escándalo externo. El fuego que no apaga la mecha. Esa mecha que humea que parece ya extinguida, que otros dan por inútil, es respetada y protegida por Jesús, porque sabe que hay vida aún en ella, aunque apenas visible, aunque sin fuerza para brillar. Esas almas rotas, esos corazones apagados por el dolor o por el pecado, no son descartables para el Maestro, sino que son precisamente los que más merecen su ternura, su calor, su tiempo, en lugar de apagarlos con exigencias o rechazos. Él los acompaña hasta que el fuego vuelva a arder desde dentro, con dulzura sin romper lo que ya está a punto de quebrarse. La esperanza que no se quiebra. La caña cascada, la estructura frágil y resquebrajada, no es eliminada por el Señor, sino sanada, vendada y sostenida. Esta imagen bíblica encierra una de las promesas más consoladoras del Evangelio. Nadie está tan roto como para que Dios lo deseche. Nadie ha caído tan bajo como para que su misericordia no lo alcance. Jesús no solo viene a fortalecer lo fuerte, sino a restaurar lo débil, a levantar lo caído, a hacer resplandecer lo que ha sido olvidado por todos, excepto por Él. Justicia sin violencia. El Evangelio subraya que Jesús establecerá la justicia, no por la fuerza, sino por la fidelidad. No romperá ni apagará, hasta que haya establecido plenamente el orden del reino, que no es un sistema legal, sino un modo de vivir donde reina el amor, la compasión y la dignidad para todos. El triunfo de esta justicia no será inmediato, ni espectacular, pero sí profundo, duradero y transformador. Él no busca conquistar estructuras sino corazones. El Hijo en quien el Padre se complace. La afirmación del Padre acerca de Jesús: este es mi siervo, mi elegido, en quien me complazco. Revela no solo la identidad divina del Señor, sino también el modelo de obediencia humilde que Él encarna. No es el Mesías glorioso y guerrero que muchos esperaban, sino el siervo de Yahvé que carga con los dolores del mundo, que actúa sin vanagloria, y que se deja llevar por la voluntad del Padre hasta el extremo. En su anonadamiento, el Padre se complace y en su silencio la salvación avanza. Las naciones esperarán en Él. Este versículo cierra con una proyección universal del reino, recordándonos que Jesús no vino solo para un pueblo, ni para un grupo selecto, sino para todas las naciones. El Evangelio se extiende más allá de las fronteras de Israel, más allá de los límites étnicos, culturales o religiosos, para abrazar a todo ser humano que desee acoger su luz. En Jesús las esperanzas de los pueblos encuentran sentido, dirección y plenitud. Porque Él es la paz que no defrauda, el descanso que no engaña, silencio lleno de significado. El silencio de Jesús no es vacío ni es una falta de acción, sino una forma nueva de responder a la injusticia,
al rechazo a la incomprensión. Es el silencio del que sabe que su misión no depende de los aplausos, ni de las estadísticas, sino de la fidelidad a la voluntad divina. Calla cuando lo persiguen. Se retira cuando lo quieren destruir. Pero nunca abandona su propósito. Nunca deja de amar, nunca deja de dar vida. Incluso desde la cruz. El corazón que sostiene la historia. Jesús sostiene la historia del mundo no con la espada, sino con su corazón traspasado. No responde al odio con odio, ni a la violencia con fuerza, sino con una fidelidad que sobrevive a todo. Esa fidelidad es la que mantiene viva la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y es la razón por la que nosotros también podemos confiar. Esperar y seguir caminando. Incluso cuando todo parece perdido. La victoria de la mansedumbre y la fidelidad del siervo. Este evangelio nos conduce con paso suave por los senderos ocultos del corazón de Cristo, que no responde con ira al complot que se teje contra él, ni se defiende con los métodos del mundo, sino que responde con un retiro lleno de sabiduría. Un paso atrás que no es rendición, sino fidelidad al tiempo de Dios. Jesús, el siervo elegido, no necesita gritar en las plazas ni aplastar al adversario, porque su verdad no requiere imposición, solo manifestación silenciosa y constante. Su fuerza se expresa en la delicadeza con que se acerca a la fragilidad humana, en su capacidad de sanar sin buscar aplauso, en su voluntad de restaurar lo que otros descartan. El complot de muerte no logra detener su misión, porque su fidelidad está anclada en la voluntad del Padre, no en la aprobación humana. Él avanza, no como un conquistador, sino como un servidor. No con poder visible, sino con la fuerza del amor oculto, capaz de sostener a toda la humanidad. Y en este caminar silencioso, las multitudes lo siguen. No porque haga ruido, sino porque su presencia transforma. En él descubren una autoridad distinta, la del que comprende y no condena. Dao que toca sin herir. Dao que ve valor en quienes apenas son ceniza o tallos rotos. El reino que anuncia no es un imperio de imposición, sino un espacio donde los descartados encuentran mesa, donde los rotos son restaurados sin ruido, donde la esperanza brota sin estrépito como un nuevo amanecer que no necesita trompetas para manifestarse. La figura del siervo que no grita, que no rompe, que no apaga, nos interpela profundamente. Nos invita a revisar nuestros modos de actuar, nuestros deseos de imponer o de hacernos oír a toda costa. Y nos llama a una fidelidad serena que no necesita demostrar nada, porque reposa en la certeza de que la verdad no se impone. Se revela, se ofrece, se entrega. El triunfo del reino no vendrá por la lógica del más fuerte, sino por la firmeza del que persevera en el bien, incluso cuando el mal parece avanzar. Jesús no evade el conflicto, pero tampoco lo alimenta. Lo transforma desde dentro, con la mansedumbre que no es debilidad, sino potencia controlada por el amor. Este evangelio es un espejo para nuestra vida espiritual. ¿Cómo actuamos ante el rechazo? ¿Cómo tratamos la fragilidad ajena? ¿Sabemos callar cuando el Espíritu lo pide? ¿Tenemos la paciencia del que no apaga la mecha débil, sino que la protege hasta que arda de nuevo?
que el siervo manso. El elegido del Padre. El amado que agrada al corazón divino. Nos enseñe su camino de justicia silenciosa. De compasión activa. De fidelidad sin alarde. Que su estilo se haga nuestro estilo. Que su mirada nos forme. Que su espíritu nos habite. Y que su mansedumbre nos configure hasta que podamos. En medio del mundo. Ser también brasa que no se apaga. Caña que se vuelve firme. Y voz que, aunque baja, dice verdad.